Vamos a los hechos. ¿Qué sostiene la acusación? Pues mira, primero quería dejar claro que los hechos ocurrieron el 26 de mayo del 2023 y nosotros no tuvimos acceso al sumario del procedimiento de mi hijo, del mayor de edad, hasta febrero del 2024. En estos meses nosotros solo teníamos acceso al atestado policial. En este atestado policial, este atestado policial se realizó en base a 3 testigos claves, los principales, que son la exmujer y sus 2 hermanos. La exmujer viene a decir de que ella presencia una serie de amenazas y los 2 hermanos, uno dice que presencia amenazas esa tarde también y el otro que había presenciado amenazas previas y que el mismo finado había hablado con él y le había dicho pues una serie de cosas. Con esto se instruye por tentativa de homicidio y más tarde, al día siguiente, esto ya es el 29 de mayo, se pasa a disposición judicial y entonces sí, ya incorporan a más testimonios para que hagan declaraciones pues delante de la jueza. Aparte de la mujer y los hermanos, ¿qué dicen los demás testigos? Pues bueno, viene una señora que es madre de un menor de edad que dice que ha visto un vídeo de la agresión. También viene un chico que dice que él trabaja en unas piscinas y dice que presenció una discusión. Y también una señora la cual es propietaria de un vehículo que encontraron en el lugar de supuestamente de los hechos, con la que la policía se puso en contacto. Háblame de este vídeo. ¿Qué se supone que ha visto este menor de edad? Pues este menor de edad se supone que, según pues, su propio testimonio, lo que ha visto ha sido que lo fueron a buscar a casa a este señor, tanto el mayor como el menor de edad, que se lo llevaron a punta de navaja, que le pegaban por el camino, que en esta zona apartada pues que le dieron una paliza brutal con un palo pegándole en la cabeza y que le estamparon la cabeza contra un muro o un banco de piedra. Me has comentado que esto se instruye como tentativa de homicidio, pero a tu hijo lo acusan por asesinato. ¿Esto es así? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se instruyó, empezaron con el atestado policial, este señor todavía estaba vivo. Este señor, según lo que relata el hermano de la mujer, llegó a su casa, estaba muy mal, llamaron a una ambulancia, él se subió por su propio pie a la ambulancia, estaba en escala Glasgow 15, estaba consciente completamente. Hicieron este traslado a ambulancia al Hospital Comarcal de Móra de Ebre, la ambulancia en el trayecto tuvo que parar 2 veces porque cada vez se ponía peor este señor, y entonces llegó al Hospital Comarcal de Móra de Ebre, en escala Glasgow 4, inconsciente completamente. Tenía una hemorragia subdural en el lado izquierdo de la cabeza y falleció 2 días después de estar en coma en el Hospital Comarcal de Móra de Ebre. Háblame de la testigo clave, de la mujer. Bueno, pues primero me gustaría dejar claro que nosotros al procedimiento de mi hijo tuvimos acceso en febrero del 2024 a lo que es el sumario, todo lo que se estaba instruyendo. Cuando durante el 2023, mientras nosotros solo teníamos acceso al atestado policial, al menor de edad se le condenó. Se le condenó en diciembre del 2023. Nuestro letrado consiguió el juicio, la grabación de los vídeos de este menor de edad. Y también nos dio acceso. A la sentencia del menor de edad. Entonces nosotros teniendo, porque fue a la par, fue precisamente en febrero del 2024 que tuvimos acceso a todo.
al juicio del mayor y del menor. Cuando nosotros tuvimos acceso a estas dos cosas, fue cuando empecemos a analizar cada testimonio, lo que se había dicho, dónde se había dicho y qué se había dicho. Empezando con la mujer. Pues nos llamó en casa mucho la atención que esta señora, en sus 5 declaraciones, tanto en las minutas, como en la denuncia en comisaría de los Mossos d'Esquadra, como delante de la jueza en Gandesa en el procedimiento de mi hijo en instrucción, como en Fiscalía de Menores, como en el juicio del mismo menor de edad, había dicho y sostenía que su exmarido ese día le llamó 3 veces. La primera era a las 5 de la tarde diciéndole que le diera un mechero mientras ella estaba en la plaza con su hija pequeña, que era antes de que lo vinieran a amenazar supuestamente tanto el mayor como el menor de edad. La segunda llamada era a las 7:38 de la tarde, donde le estaba diciendo su exmarido a ella que estos dos, tanto el mayor como el menor de edad, ya le habían entrado a robar en casa y que echaba de menos una bolsa grande de tabaco. Y la tercera llamada era a las 8:51, donde esta mujer dice que le llama a su exmarido y le dice que lo han cogido de los brazos y lo han llevado a la fuerza a esta zona apartada y que le han dado una paliza. Lo que pasó fue que al mi letrado darme acceso tanto al procedimiento de mi hijo, lo que estábamos instruyendo todavía, y cuando ya se había condenado al menor de edad y al mismo juicio, a los vídeos, pues nosotros hicimos un análisis del volcado del teléfono que se le había realizado a este señor que falleció. Cuando nosotros analizamos este volcado, este registro de llamadas, nos quedemos pues, de piedra porque no estaba ninguna de estas 3 llamadas. Mira, pues aquí está la documentación. Esta es la extracción del móvil de este señor. Y si nos vamos a la extracción donde está el registro de llamadas, aquí la única llamada que consta es que esta señora fue quien llamó a su marido o su exmarido a las 8:55, no su exmarido a ella a las 8:51. Aquí no constan ninguna de estas 3 llamadas que sostiene esta señora, ni la de las 5 de la tarde, ni la de las 7:38 donde ella está diciendo que le entraron a robar, ni a las 8:51 como ella viene a decir delante de la jueza, que le saca incluso el móvil para decir que su exmarido le llamó pidiendo socorro. Aquí fue ella quien lo llamó a él a las 8:55. Sobre las 5 le llamó su ex pareja, ¿no? Sí. Vale. Cuéntame qué es lo yo que iba pasó. al parque infantil con la niña y me llamó si tenía un mechero. Y digo, pues sí, pues estoy aquí en el parque. Dice, pues yo estoy en la plaza, ahora abajo. Y nos sentamos juntos en el banco mientras la niña jugaba. Tengo los horarios, los tengo en el móvil, las grabaciones. Sí. Me llama Jordi y me dice, me han entrado en casa. Dice, me falta el tabaco. Y me han entrado en casa. Una bolsa de tabaco grande que tenía. Digo, pues ciérrate en casa, cierra, Jordi. Vale, vale. Y me dejó de llamar. Dice, Julie, ellos dos ya me han dado una paliza. Dice, no sé, dice, ¿dónde está? Dice, sí. Digo, en la Font de Llavà. Si se acuerda aproximadamente la hora a la que le llamó Jordi y le dijo me han dado una paliza. ¿Puedo mirar al móvil? Que... Sí. Y si eso fue
Sí, ¿cree usted que eso fue inmediatamente, le llamaron inmediatamente después de la paliza o se Vale, había no, pasado? estaba andando, estaba Vale. viniendo, Vale, o sea... porque oía que cantaba adiós, adiós, lo que yo no sé a qué parte estaba. Vale. ¿Vale? Un momento, por favor. Sí. Creo que lo puse por aquí, lo puse, no. Un momento, tantas cosas, no, lo miro aquí. Ayer. Bueno, ¿dónde estás, Jordi? Es que he tenido muchas llamadas. No se preocupe. Vale, Jordi. Vale, a las 20:51 me llamó diciéndome que le habían... Estos dos ya me han metido una paliza. Otra cosa que nos llamó la atención de la mujer fue que cuando tuvimos acceso al procedimiento del menor, al juicio oral, cuando vimos los vídeos, vimos la declaración de esta señora también allí, y también vimos un mozo de escuadra que declaraba que esta señora había llamado a comisaría a las 9:48 de la noche diciendo que los había visto bajando por una calle con una actitud hostil, que llevaban unos palos y que ella fue y los reprendió. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque ella en 5 declaraciones no había manifestado nunca esto. Muy buenos días, agente. Muy buenos días. Buenos días. Mire, ¿nos puede relatar, por favor, en qué consistió su intervención? Mire, yo estaba realizando mi labor en la recepción de la comisaría de Gandesa y sobre las 9 escuché por la emisora que avisaban de que había habido un incidente en Batea de una agresión entre personas. Entonces que comisionaban a unos compañeros míos y iban para allí. Al cabo de unos 3/4 de hora más o menos, a las 21:45 más o menos, se recibió una llamada aquí en Puerta diciendo que era la ex pareja de la posible víctima, diciendo que ella tenía información sobre quién podían ser los autores de las agresiones. Que había visto a 2 chicos bajando por una calle, que los había reprendido diciéndoles que no hicieran ninguna barbaridad porque los lleva unos palos y que como en una actitud hostil. Es que además me llamó la atención porque este mozo estaba declarando esto, pero esta señora no lo había sostenido en 5 declaraciones. Lo que ella sostenía era que tras llamarle su exmarido a las 8:51, que ella tenía mucho miedo de que vinieran a matarla a ella y a sus hijas a casa, se encerró en casa y llamó a la policía para decirle que vinieran a ponerle protección. Y entonces fueron 2 mossos de escuadra a su casa a las 12 de la noche. Venir a casa. Yo le dije, no vengas en casa, porque no sabía que era eso, te lo juro. No vengas en casa, porque están las niñas, y yo no quiero que vengan ellos a casa a amenazar a las niñas. Pero yo me pensaba que eran 2 patadas o algo. Ha pasado esto y tengo mucho miedo que no vengan aquí a casa y nos maten, nos hagan algo. Dice, pues llámala a los mozos y que te pongan protección. Llamé a los mozos y me dijeron que vendrían a hablar conmigo. Esto es importante porque lo que nosotros teníamos en sus 5 declaraciones hasta el momento, y ya habían pasado unos cuantos meses de instrucción, no tenía nada que ver con que ella hubiera visto al mayor o al menor de edad bajando por una calle con unos palos y una actitud hostil, sino que ella les tenía miedo. Entonces, dejaba claro que estas llamadas no existían, pero había una que sí, y ella nunca lo mencionaba. Y resulta ser que en esta llamada ella es la primera, cronológicamente,
que está viendo un palo. Al día siguiente, esto fue un viernes, pues al día siguiente, por casualidad, se recoge un palo como pieza de convicción a través del hermano de esta señora. Casualmente es por ella que se introduce el vídeo que se supone que este menor ha visto. Es ella quien se entera y lo pone en principio en conocimiento de la policía. A través de ella que se recoge este palo como pieza de convicción a través de su hermano, el sábado por la tarde. Que casualmente este palo, cuando se envía a analizar, el resultado es negativo en cuanto a ADN o sangre de los chavales. También me llamó la atención porque este mismo día que se recoge el palo como pieza de convicción, a través de su otro hermano, que era el que estaba en la casa cuando este señor llegó diciendo que le habían agredido y llamaron al 112, este otro hermano se realizó una minuta, se hizo una inspección técnico-policial en casa del finado para ver si había habido un robo. Y fue a petición del otro hermano de esta señora. Y de esta minuta también se desprende por parte del caporal que no había indicios de robo y que la puerta estaba bien cerrada y que no estaba rota ni nada. Además, analizando la documentación que obraba en la causa, encontremos un documento que era de un seguro de vida. Este seguro de vida, la cantidad para abonar sería de 50.000 euros tras el fallecimiento y bueno, tras el juicio del menor de edad que fue condenado, tuvimos constancia de que esta señora había cobrado ya el seguro. Además también nos llamó la atención porque al tener acceso al procedimiento del menor, al vídeo de su juicio, pues al ver declarar a esta señora, hubo un momento que la abogada del menor le preguntó sobre su separación y ella decía todo el rato que era de mutuo acuerdo. Cuando nosotros miremos la sentencia, lo que se tenía por hechos probados, la misma sentencia del menor, la sentencia de audiencia, refiere que esta separación o este divorcio era conflictivo. Y no quería entrar, pero como el compañero lo ha introducido, que el divorcio con Jordi fue complicado. ¿Por qué fue complicado? Porque todos los divorcios son complicados. No, ¿por qué fue complicado? Porque él tenía la malaltía, bueno, sí, del alcoholismo. Me dejó la casa a mí por mutuo acuerdo, porque sabía que él no podía mantener la casa por mutuo acuerdo. Yo... Protesto con la pregunta porque nos está juzgando el divorcio porque fue, es que estamos investigando un posible asesinato y 2 delitos más, no cuál fue el motivo del divorcio del señor Jordi con la señora Julia. Usted ya la contestó. Yo lo que intento, señoría, es saber, en principio, también cómo era Jordi, porque también es una parte de todo esto. Quería saber... Ella ha referido literalmente que el divorcio fue complicado. La cuestión la ha introducido el compañero, no la he introducido yo. Entonces quería saber por qué fue complicado. Ella la contestó. Vale, y ahora le quería preguntar. Complicado, la siguiente pregunta. ¿Contencioso o mutuo acuerdo? No creo yo que... Obviamente es contencioso. ¿Contencioso? ¿O llegaron a un acuerdo?
¿A dónde quiere llegar? Llegamos a un acuerdo, es que no sé, ¿Qué? es que no tampoco Creo no que sé. señoría algo insistido. Bueno, ¿Llegamos a un acuerdo? Sí, ¿A dónde señoría. quiere llegar? Bueno, pues que a cómo era Jordi. Si quizá, Pues directamente le pregunto a cómo era yo. bueno, claro, pues que tampoco le quiero preguntar así directamente, señoría. El hecho de que usted ha dicho que le tocara los domingos por la mañana, ¿tiene que ver en alguna razón por qué fue esto? ¿Por Mutuo acuerdo. ¿Por mutuo acuerdo únicamente? Sí, porque él no tenía casa. ¿Sí? Primero, la casa que tenía no podían ir las niñas, y de mutuo acuerdo. También, analizando los testimonios, todo el juicio del menor, porque lo miremos unas cuantas veces, nos dimos cuenta de que esta señora, cuando se refería al estado de salud de su marido, cuando le hacían preguntas tanto la fiscal como la acusación particular, que era su abogada, o la defensa del menor de edad, en cuanto al tema de salud de su exmarido, le preguntaban y ella decía que él estaba bien tanto físicamente como psicológicamente. Después de que pasó esto, ¿había continuado yendo a curas o continuaba? Sí, claro. Continuaba sí, con esto. Sí, se curaba esto en el CAP de Batea, sí, a curarse. Iba a curarse todavía. Sí, lo tenía bien, sí. I bastant més enllà. Sí, però em refereixo des del punt de vista físic. Ell estava bé, Sí, feia vida normal. Sí, físic, sí. A mí realmente lo que me impactó no era lo que decía, sino lo que no decía. Porque al tener acceso a los dos procedimientos, aquí en casa hemos trabajado mucho y muy duro. Hemos estirado muchas líneas cronológicas, ya sea en los testigos, en los policías o en los médicos que obran en la causa. Al analizar a esta señora, nos dimos cuenta que cuando hablaba del estado de salud de su marido no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos descubriendo, y a raíz de eso pues empecemos a solicitar más información, más documentación. Una vez solicitemos, porque nos llegó una documentación del abogado que decía que este señor tenía un hematoma epidural. Cuando en casa analicemos esto y nos dimos cuenta que se estaba refiriendo a una hemorragia apenas 3 meses antes de los hechos, le pedimos al letrado que solicitara más documentación clínica. Nos acabó llegando la mitad de un informe de un neurocirujano. ¿Y por qué digo la mitad? Porque contenía 2 hojas y se nos hizo llegar solamente una. Más adelante explicaremos el porqué también, porque es muy curioso. Esta única hoja que se nos hizo llegar la estuvimos analizando, pero varios meses, diremos, porque tuvimos que estudiar mucho. Y hablaba de un neurocirujano que había operado a este señor 3 meses antes, porque entró de urgencias con 2 hemorragias craneales. Le tuvieron que realizar una craneotomía que consistía en hacer 5 agujeros de trépano, sacar el colgajo óseo porque tenía una fractura craneal, en meterle un drenaje para intentar evacuar uno de esas hemorragias y volver a ponerle este colgajo óseo. Este señor estuvo en la UCI 11 días y tras esta operación le surgió una tercera hemorragia en forma de colecciones subdurales higromatosas. Y claro, al ver esto nosotros pues nos quedemos pues de piedra.
En este informe del neurocirujano, la primera hemorragia que veréis es un hematoma epidural, la segunda es una hemorragia intraparaquimitosa y la tercera tras la operación son colecciones subdurales higromatosas. Además, lo que ella no menciona nunca tampoco es que al día siguiente de darle el alta en la UCI, nos encontramos un documento en el que él está solicitando a través de servicios sociales la incapacidad permanente, de lo cual ella estaba al corriente. Días más tarde, revisando también la documentación, podemos ver que este señor vuelve a ir a servicios sociales y entonces solicita la ley de la dependencia y la discapacidad, con lo cual nosotros, investigando, entendemos que si está solicitando la incapacidad permanente y 10 días más tarde la ley de la dependencia y la discapacidad, es porque está tramitando una incapacidad absoluta. Documentos donde se ve que esta señora también se coordina con los servicios sociales, también encontramos que este señor estaba tramitando un ingreso mínimo vital, la renta garantida, ayudas para medicación y ayudas para alimentos. Había que tener en cuenta que este señor, lo que nosotros conocíamos por lo que habían mencionado los testigos, es que este señor estaba viviendo de ocupa en la localidad de Batea. El tema de que él viviera en esa casa de ocupa, que Jordi viviera en esa casa, ¿fueron ustedes, la familia de Jordi, que le dijo vete a vivir a esa casa? Es que no, ¿quién dijo de meterse ahí? Él. Vale. Pero no había, o sea, ¿sabes si los hijos, aunque no hubieran aceptado la herencia? Te explico. Es que no sé. Somos amigos porque su padre, aquel hombre que vivía aquí en la casa, murió. Vale. Y somos amigos de la familia. Yo, por mensaje, le escribí al hijo que está en Inglaterra y dije si la alquilaban y me dijo que no, porque aquella casa ellos no la querían, la iban a dejar, que no querían el testamento, no sé cómo se llama ahora, pero lo tengo escrito, el testamento, que no querían el testamento, que aquella casa pasaba a ser del Estado. ¿No sabían nada o lo habían consentido o no lo sabían? Los hijos no sabían nada porque ellos dijeron que no querían saber nada de aquella casa. Letrada, ¿a dónde vamos con esto? Es que no sé qué tiene que ver con el asunto. porque preferiría que viviera debajo de un puente. Una cosa muy curiosa también fue que esta señora, en el procedimiento del menor, declaró que ella tenía miedo de que su marido se fuera a la cárcel por tocar a un menor. Cuando nosotros vimos esta declaración i no els hi faig res, que són menors i te la pots carregar, Jordi. Jo diria, ja se cansaran, perquè jo pensava que eren coses de gent jove, no?, que fan malifetes, com xafar coses públiques o coses així, no? I, clar, jo tenia por perquè feia, home, però és que m'estan xafant la casa, estan xafant ells, ¿vale? I m'estan entrant, perquè van xafar i van entrar. I mon pare també diria, no els hi faig res, que són menors. Jo tenia por que ell pogués, aunque sigui, perquè ell físicament no havia fet mai mal a ningú, però que no pugés res del braç i encara ho tinguessin a ell a la presó. Per tocar un menor, perquè els altres dos